Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos en la segunda clase de las cartas de Juan. En la primera clase ya estuvimos hablando principalmente respecto al autor de las cartas de Juan. Vimos ahí algunas diferentes opiniones que existían hasta el día de hoy y nos quedamos finalmente con el hecho de que el apóstol Juan es el autor de estas cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Vimos un poco también su biografía, vimos aspectos de su vida, vimos su carácter, vimos su encuentro con la persona de Jesús y su crecimiento también con él. Ahora vamos a ver algunos otros aspectos importantes del libro, ahora adentrando un poquito más en primera de Juan como tal, ya que tanto en primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan el autor viene siendo el mismo. Vamos ahora a adentrarnos solamente en primera de Juan. En esta clase entonces vamos a hablar respecto de la fecha del libro, del contexto histórico también que rodeaba esta primera carta que el apóstol Juan escribe. Y vamos también a hablar respecto de algunas corrientes de pensamiento que existían y que, como yo mencionaba anteriormente, muchas veces cuando se lee un libro, particularmente un libro de la Biblia, uno lo lee y obvia muchas cosas que, si es que hubiésemos tenido un poco de contexto, un poco de saber qué es lo que culturalmente estaba pasando, qué es lo que la gente pensaba, habríamos llegado a diferentes conclusiones. Es por eso que de alguna manera me tomo el tiempo de poder dar contexto, dar información y luego poder adentrarnos de lleno en el libro y sus contenidos como tal. Pero insisto, lo que hemos visto hasta esta clase es muy importante. El autor, vital, y el contexto histórico, así también lo es. Estamos aproximándonos al libro de primera de Juan desde un método de interpretación más bien de contexto histórico gramatical, y por ende tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que ver la forma en que el autor se expresa. Entrando entonces de lleno en esta primera parte, vamos a hablar respecto de la fecha en que este libro es escrito. De acuerdo a los estudiosos, es muy probable que este libro se haya escrito alrededor del último cuarto, los últimos años del primer siglo. Estamos hablando entre el 80, 90 después de Cristo. Ahora, hay diferentes razones para creer el por qué eso es así. Primero, el contenido del libro de primera de Juan, como tal, es un libro que delata que el autor posee una cierta edad. En segunda y tercera de Juan, él se cataloga a sí mismo como el anciano, algo que mencionamos en la clase pasada. Pero también el lenguaje que él ocupa al referirse muchas veces a sus destinatarios como hijitos míos, hace ver que este autor ya está un poco avanzado en edad. Otras cosas también que nos dan a entender de que este libro habría sido escrito ya tardíamente en el siglo I es el hecho de que se tratan temas con una gran profundidad espiritual. Dicho de otro modo, no lo podría haber escrito una persona nueva en el cristianismo, no lo podría haber escrito una persona con solamente un par de años de conocer al Señor Jesús, sino que alguien que ya llevaba prácticamente toda una vida hablando y que había llegado finalmente a qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Y otra cosa también es que la carta en sí no menciona algo muy importante, que es el hecho de que para este primer siglo, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, tenemos que el emperador Dominiciano, un emperador romano, inició una persecución gigante contra la iglesia. Y eso es algo que no se menciona en este libro. Por ende, se concluye que si no es mencionado, es porque aún no ha acontecido. Porque si estuviera aconteciendo, el autor lo habría dado a conocer. Y si hubiese pasado hace poco, también lo habría mencionado, quizás para alentar a los hermanos en torno a este tema. Sin embargo,
No hay ninguna de las dos opciones. Por ende se asume de que este libro tiene que haber sido escrito un poquito antes de esta fecha, del 95 después de Cristo. Esa es la fecha tope, porque en el 95 ya Dominiciano comienza esta persecución agresiva en contra de la Iglesia de Cristo. En cuanto a los destinatarios, otro aspecto muy importante de un libro, los destinatarios no son mencionados formalmente en la carta de Juan. Los destinatarios no se mencionan como en las cartas de Pablo, por ejemplo. Pablo muchas veces se dirige a los hermanos en Roma o a los que están expatriados, no sé. Muchos libros de la Biblia literalmente mencionan sus destinatarios. En este caso, los destinatarios no son mencionados. No se mencionan de manera formal. Sin embargo, lo que sí sabemos es que de acuerdo a la tradición apostólica, se dice de que el apóstol Juan habría pasado los últimos años de su vida en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Dicho sea de paso, también cabe mencionar de que históricamente, para el momento en que ya Pedro y Pablo habían muerto, unos años antes, estamos hablando del año 64, 66 después de Cristo, estos dos apóstoles ya habrían muerto bajo el emperador romano Nerón. Habían pasado ya 30 años de esa fecha aproximadamente, casi 30 años. Ahora, se entiende de que para estas alturas, cuando muere Pedro y cuando muere Pablo, la tradición nos dice de que Juan se habría ido a ministrar a todas las iglesias que se encontraban en la región del Asia Menor. ¿En dónde se encuentra? Éfeso. Entonces es más bien esta carta primera de Juan es más bien lo que muchos llaman una circular. O sea, una carta que en el fondo se escribe no a destinatarios fijos, sino que a un grupo de iglesias, a un grupo de personas. Mencionábamos en la clase anterior de que es muy probable de que Juan esté ligado a todas las iglesias del Asia Menor y de hecho el Apocalipsis de alguna manera lo refuerza un tanto. ¿Por qué? Porque cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo, uno de los primeros mensajes que él recibe de parte del Señor es: escribe a las iglesias. Escribe a la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia de Tiatira, escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces tenemos mensajes a 7 iglesias que coincidentemente son del Asia Menor, relacionados finalmente a Juan Apóstol. Por ende, esta era una circular. Era una carta que estaba destinada a todos los hermanos, a todas estas iglesias. Todos se iban nutriendo de esta carta que viajó por las diferentes iglesias. Y ahora entramos de lleno a otro aspecto que tiene que ver más bien con el contexto histórico. El contexto histórico en el cual se escribe esta carta. El contexto histórico es muy importante, es de demasiada importancia vital poder examinarlo. Porque imagínense que nosotros estamos analizando lo que una persona dijo hace, estamos hablando del año 90 después de Cristo, nosotros estamos en el 2018, estamos hablando de hace 1900, más de 1900 años atrás. Por lo tanto, hay cosas que no sabemos, hay culturas que ya no están, hay costumbres que ya dejaron de existir. Es como que yo escribiera hoy día una carta de puño y letra, la redactara yo, y comenzar a hablar de las diferentes cosas que existen hoy en día, y luego se toman entre 1000 años más, yo ya no existo claramente, muchas de las cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados a ver, un computador, una lámpara, ya quizás no existen, y por ende cuando yo las menciono en mi carta, la persona que las lee 3000 años en el futuro, dice: ¿qué es esto? ¿Qué es una lámpara? ¿Qué es un computador? Entonces es importante detenernos. Así como esta persona que teóricamente leería mi carta en 3000 años más, tiene que hacer un esfuerzo por entender el mundo en el cual yo vivía,
tiene que hacer un esfuerzo extra por investigar qué es lo que es una lámpara, así que ya para ese entonces no existe. Por ende, vamos a adentrarnos, vamos a sumergirnos en este contexto, a hablar un poquito respecto de el contexto de Primera de Juan. Mencionar entonces, en primer lugar, que para este entonces, Juan el apóstol se nos dice que ya es el último de los apóstoles. Todos los demás ya habían sido muertos de diferentes maneras. Recientemente mencioné a Pedro como uno de los 12 que ya había muerto para el 64, entre el 64 y 66 después de Cristo, bajo el emperador romano Nerón. Y ya habían pasado 30 años desde ese momento. Por ende, Juan era el único sobreviviente. Dice, de acuerdo a la tradición de la iglesia, al poco tiempo de la muerte de Pedro y Pablo, Juan se va a ministrar a las iglesias del Asia Menor por los próximos 30 años. Eso es algo que les mencionaba también recientemente. Y es entonces que el apóstol Juan, en la ciudad de Éfeso, se nos dice, o la tradición afirma de que él habría tenido su centro de operaciones en esta ciudad. Recordemos que Éfeso era una ciudad estratégica también. Era una ciudad culturalmente muy rica. Era un centro cultural, Éfeso. E incluso Pablo en su tiempo ya nos va anticipando que ciertas cosas van a suceder. Pablo en sus viajes misioneros, y aquí quiero que me acompañen a las escrituras, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 28. 20-28. Para este capítulo, el capítulo 20, es el momento en el cual Pablo tiene una emotiva despedida con los hermanos de Éfeso. Y les dice así, en el versículo 28, tener cuidado. Estoy leyendo la palabra del Señor en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y se nos afirma en el 29, sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Vemos entonces que Pablo, al despedirse de los hermanos de Éfeso, ya creo yo, ya inspirado por el Espíritu Santo, él ya veía venir estas cosas. Él ya veía venir que se iban a levantar de dentro mismo, y esto es lo más impactante, desde dentro mismo de la iglesia comenzarían a surgir personas que iban a pervertir la verdad de las Escrituras, la verdad del Evangelio, la verdad del Señor. Entonces Pablo ya nos está anticipando una situación. Y esto que Pablo nos está comentando aquí también se ve reflejado en otro versículo que también quiero compartir con ustedes. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 20, tenemos lo siguiente. Se nos dice así. Cabe resaltar de que primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo están catalogadas como las últimas cartas, históricamente hablando, de Pablo. Son las más maduras. Él habría hablado sus últimas cosas, sus últimas enseñanzas estarían graficadas en esas cartas. Y él dice lo siguiente, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vanas y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Y aquí es donde vamos a entrar un poco ya de lleno a hablar de un tema en particular.
aquí se nos habla de la palabra ciencia. Pero es muy importante poder también dar un vistazo al lenguaje original, en este caso el griego. La palabra ciencia en el griego viene siendo gnosis o gnosis, que la palabra gnosis viene siendo conocimiento. Eso es lo que significa. Significa simplemente conocimiento. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es lo que falsamente se llama conocimiento, más que ciencia. Cuando leemos ciencia no imaginamos el método científico, no imaginamos la física cuántica. En realidad no tiene que ver con esas cosas. Aquí se está hablando principalmente de algo a lo que falsamente se le llama ciencia. Pero cuando lo pasamos, lo traducimos más a lo que entendemos, en este caso conocimiento, es que entonces comenzamos a verlo de una manera distinta. Pablo está haciendo una advertencia respecto de esta ciencia, que en realidad es conocimiento. Entonces Pablo hace mención de esto, de la gnosis. Y este es el gran problema que comienza a suscitarse. Para el momento en que Juan Apóstol escribe la primera carta, ya la iglesia se había desarrollado. Pablo lo había venido ya a venir desde Éfeso, que era el centro de operaciones 30 años más tarde del apóstol Juan. Hermanos que pervertirían las cosas, que saldrían desde la misma iglesia y que comenzarían a cambiar las cosas. Y aquí vemos cómo se empieza a desarrollar el gnosticismo. Tenemos que aquí sentarnos y hablar un momento respecto del gnosticismo. Porque el gnosticismo como corriente filosófica se empieza a armar casi paralelamente con el cristianismo, históricamente. Pero sin embargo, el gnosticismo como tal tiene raíces mucho más profundas. Si nos vamos tan atrás como el Génesis, nos damos cuenta que ya en el Génesis 3, desde que el hombre es hombre, se nos presenta el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y lo que hace la serpiente en esencia es decirle a Eva, vamos, ¿por qué no comes de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, para que seas como Dios? Ya está este tema de un conocimiento, ya está el llevar la mirada a un conocimiento, para adquirir conocimiento. En esencia es algo muy antiguo, pero como una corriente filosófica más armada, más estructurada, con más apoyo filosófico, se desarrolla más ordenadamente en el primer siglo del cristianismo. Los primeros 3 siglos del cristianismo se dice que se desarrolla más el gnosticismo y viene a ser el peor enemigo del cristianismo, el gnosticismo. Entonces, basado en lo mismo, el gnosticismo como corriente filosófica, lo que hemos mencionado, habría surgido dentro de la iglesia ya en el siglo I y mimetizándose con el cristianismo, que es lo peor de todo. Mimetizándose. ¿Por qué se mimetiza? Porque como Pablo ya lo mencionó, salió desde dentro. Se mimetizó con las ideas que se estaban enseñando. Se mimetizó con lo que se estaba dando a los hermanos, las escrituras, la interpretación correcta que los apóstoles, con la autoridad que tenían, implementaron en la iglesia y estaba pervirtiendo, estaba cambiando. Entonces tenemos que, en el sentido de la palabra, gnosticismo viene de una palabra griega que acabamos de ver, que es gnosis, y traducido como conocimiento. Ahora, como doctrina filosófica, lo que el gnosticismo plantea es el hecho de que la gente no obtiene salvación por medio de la fe, contrario a la enseñanza apostólica. La gente llega a la salvación, preserva su alma, su espíritu, como queramos plantearlo, a través de una iluminación, a través de un conocimiento secreto que solamente un grupo selecto de personas alcanza a obtener. Es a través de esta iluminación en que el hombre realmente, su vida adquiere un nuevo sentido. El gnosticismo plantea entonces de que solamente un grupo de élite puede llegar a esta iluminación, a este estatus, a este nuevo nivel en que el hombre sube.
El gnosticismo, por ende, es más bien niega la fe. Niega la fe al punto de que no es necesaria. Tu fe en el Señor Jesucristo no es necesaria ni suficiente para la salvación, sino que es el conocimiento, esta iluminación de algunos pocos, la que te finalmente salva. Ahora, el gnosticismo estuvo grandemente influenciado por filósofos como Platón. Y por ende el gnosticismo es mayoritariamente dualista. ¿Qué quiere decir esto? Dual, que es de dos cosas. En este caso, la dualidad se presenta en que el gnosticismo afirma de que el ser humano, o mejor, voy un poquito más atrás, de que las cosas materiales, todo lo que es materia, es malo en sí mismo. Es en esencia malo. Y por el otro lado, lo inmaterial, lo intangible, lo espiritual, es bueno. Y tenemos este dualismo. Bueno por un lado, malo por el otro. Y cuando lo pasamos al ser humano, el gnosticismo dice, mi cuerpo, mi carne, este cuerpo que tengo, en el cual yo estoy atrapado de alguna manera, es en esencia malo. Pero sin embargo mi espíritu que está dentro de mí, mi alma, es esencialmente bueno. Ese es el gnosticismo, esa es la mirada dual que tiene el gnosticismo. Como resultado de esta presuposición, vemos entonces que falsos maestros comenzaron a enseñar estas cosas y se comenzaron a infiltrar estas doctrinas en la iglesia para este momento en que Juan escribe esta carta. Y aquí el dualismo nos hace pensar un poco, y hay dos implicancias muy grandes. Y de aquí se desprenden dos corrientes diferentes. Por un lado, si es que tu espíritu es inherentemente bueno, tu parte inmaterial es buena, pero tu carne es mala, entonces demos la rienda suelta a la carne, porque finalmente el espíritu es bueno. Y si mi parte interior es buena, por más que yo manche y ensucie esta parte externa, no va a afectar mi ser interior, que sí es bueno, como afirmaba el dualismo del gnosticismo. Entonces ahí tenemos una corriente filosófica que se llama el epicureísmo. Y el epicureísmo afirma simplemente de que vive la vida, gózalo todo, deleítate, no digas que no a nada, todo lo que pida tu carne, dile que sí. Porque finalmente es tu esencia, es lo que está dentro de ti. Lo que está limpio va a permanecer limpio. Un engaño. Y la otra idea que se desprende es un poco contraria. Es, bueno, mi espíritu entonces es bueno, mi carne, mi cuerpo es inherentemente malo, entonces castiguemos el cuerpo, hagámoslo sufrir por ser tan malo. Y es aquí entonces que sale otra corriente filosófica, que ya estaba también para este tiempo, que es el estoicismo. Entonces tenemos otra visión que dice, hay que castigar la carne, hay que castigarlo. Y eso se ve un poco también presente en el catolicismo y en muchas religiones donde está presente el castigar la carne, porque la carne tiene deseos que van contrario a lo bondadoso que puede ser el espíritu, o a lo bondadoso que puede ser mi parte inmaterial, por ende tengo que castigarlo. Y ahí está el estoicismo. Ahora, la naturaleza dualista del gnosticismo tiene entonces estas implicancias. Y si lo pasamos ya a término un poco más bíblico, el pecado, por ende, cometido en el cuerpo, no tiene relación o efecto con lo que tú puedas tener interiormente, con tu espíritu, porque es bueno. Y a esto le sigue obviamente un desenfreno total, que es lo que acabamos de hablar en el epicureísmo. Entonces nos damos cuenta cómo puede ser tan dañino el gnosticismo en sus fases más primitivas, junto con el cristianismo, a su lado, y ni siquiera a su lado, sino que dentro de él, surge desde dentro de la misma iglesia, paradójicamente o irónicamente surge desde dentro de personas con un corazón torcido que comienzan a pervertir la palabra del Señor
a tal punto de convertir, como dice Pablo, la gracia del Señor en libertinaje, en una de sus formas, como es el epicureísmo. El gnosticismo entonces en todas sus formas es el peor enemigo del cristianismo durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Imagínense, 3 siglos, los primeros 3 siglos, la batalla más dura fue contra el gnosticismo del cristianismo. Ahora aquí tenemos un problema un tanto más grande, porque lo que acabamos de hablar recién afecta a tu persona, de alguna manera la doctrina del hombre y su composición. Pero ahora, si pasamos respecto de la persona de Jesucristo, tenemos un problema un poco más grande. Hablemos respecto del gnosticismo y cómo afecta a la persona de Jesús, cómo afecta a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos algo un poco más severo. La herejía gnóstica afirmaba que el cuerpo físico de Jesús no era real. No podía serlo. Y no podía serlo por una razón muy sencilla, que es lo que estamos hablando. Si Jesús era el Mesías y Jesús era Dios hecho carne, es que entonces el gnóstico dualista en su cabeza decía: el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Cómo puede Dios venir en un cuerpo malo? No puede ser. No calza. Rechazo esa idea. Por ende, es imposible que el Mesías, el Cristo, haya venido en un cuerpo de carne y hueso de verdad como el que yo tengo, porque este cuerpo, según lo que yo sé, según la filosofía platónica, según el gnosticismo, es perverso en sí mismo, es malo. Y por ende no puedo poner a Jesucristo o a este Dios, desde el punto de vista de la persona griega, a ese nivel. No puede estar en un cuerpo malo. Si no solo parecía ser físico. Eso es lo que ellos afirmaban. Finalmente ellos llegaron a la conclusión de que este cuerpo tenía que haber sido como un espejismo, algo que no era real, no era un cuerpo tangible, era como casi un holograma. Casi un holograma. O sea, es como que sí, estuvo, pero en realidad no era un cuerpo físico porque no podía serlo. Y eso es lo que es conocido como, en términos un poco más doctrinales, lo que sería la corriente docetista o docetismo. El docetismo es aquella creencia que afirma de que bajo una mirada gnóstica dualista, Jesús, el Mesías, no puede haber venido en carne. Es imposible. Es imposible que el Hijo de Dios, que Dios mismo se haya hecho carne. No puede ser. No puede ser. Y esto viene de una palabra griega que significa aparecer. No puede haber aparecido. Niegan esa aparición. Qué increíble pensar, porque tú y yo estamos acostumbrados más a ver que es la divinidad de nuestro Señor Jesús la que es atacada. Y es Jesús quien es bajado de su divinidad y puesto al nivel de Buda, puesto al nivel de los otros dioses, puesto al nivel de Mahoma, de quien quiera poner el nombre. Estamos acostumbrados a esa dinámica. Sin embargo, en el primer siglo del cristianismo y el primer ataque más frontal y más duro del cristianismo no fue contra la divinidad de Jesucristo. No fue contra su divinidad. Su divinidad fue formalmente atacada ya más tardíamente, en el siglo IV, cuando se levanta ya otro personaje que es Arrio, que se ve más en la historia de la iglesia. Pero aquí es atacada la humanidad de Jesucristo. Es su humanidad la que es atacada, porque el gnosticista, el gnóstico dualista, no tenía problema en aceptar la divinidad de Jesucristo, no tenía problema en aceptar la divinidad del Hijo de Dios. Su problema estaba en su humanidad. Y tú y yo sabemos que si no aceptamos a cabalidad el 100% de la humanidad de Jesucristo y el 100% de su divinidad, estamos en problemas. Estamos en apuros doctrinales. Porque la Biblia nos muestra a un Jesucristo que es 100% humano y que a la vez es 100% Dios.
Por ende, en base a lo expuesto, es ahora, con lo que hemos hablado, que podemos ahora adentrarnos un poco y ver algunas citas de la primera carta de Juan. Y vamos a ir viendo cómo ahora, leyéndolos a la luz de este contexto histórico que le acabo de dar, que es que van a saltar estas ideas enfrente de nuestros ojos, van a estar ahí, manifiestas, se van a revelar claramente. Los invito por ende a que vayamos a 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Entonces tomemos en cuenta, antes de leer esta cita, tomemos en cuenta, si es que no ha leído ya rápidamente esta carta, y si lo ha leído, mejor todavía, pero tomemos en cuenta de que Juan está atacando en esta carta el gnosticismo. Lo está enfrentando. Pero si tú y yo leemos esta carta sin este contexto histórico que es tan importante, no vamos a poder ver que esas cosas salten. Dice Juan 1.1: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿No suena eso ahora un tanto más significativo? El atacar el gnosticismo, el atacar el docetismo, que afirma de que Jesucristo no puede haber venido en carne, pero Juan está diciendo, perdón, hey, yo lo vi, yo lo escuché, yo toqué, palpé sus manos. No era un holograma, no era un espejismo, no era una aparición nebulosa, no, él estuvo, yo estuve con él. Yo, Juan Apóstol, uno de los 12, yo lo toqué. Entonces vemos ahí una clara y evidente muestra de un ataque directo de Juan hacia el gnosticismo, hacia esta corriente que se desprende finalmente del gnosticismo, que es el docetismo, atacando a la persona de Jesucristo. Vayamos a la siguiente cita. Primera de Juan 4, el capítulo 4. Capítulo, versículo 2. Miren, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años leí esta palabra y yo decía, pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué tendría que ser tan importante de que Él haya venido en carne? Bueno, en base a lo que hemos visto, está clara la importancia, porque había gente que lo negaba. Había gente que decía, no, Él no ha venido en carne. Es una aparición. Incluso algunos también decían de que el Espíritu, hablan del Espíritu del Mesías o el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús de Nazaret en el momento del bautismo y lo dejó antes de su muerte. O sea que momentáneamente estuvo con él, pero nunca realmente fue su cuerpo o el mismo Dios, porque el dualismo dice que es evidentemente malo. Entonces esto cobra mucho más significado. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque entonces afirma que Jesús fue 100% humano, de carne y hueso, como tú y yo. Entonces ahí se ataca directamente el gnosticismo en su corriente docetista. Y vamos a ver dos versículos más. En 1 de Juan 1, capítulo 1, el versículo 8. Miren lo que dice aquí. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay algo que me olvidé mencionar, y que es el hecho de que el dualismo, en su corriente epicureísta, o sea, en la corriente de que, bueno, mi cuerpo es malo, por ende, mi espíritu es bueno, así que hagamos lo que queramos nomás. Démosle todos los deleites posibles. Total, no nos va a afectar el espíritu. Había gente incluso que llegaba a negar el pecado en sí mismo. Que no tenían pecado, porque aunque pecaran de cuerpo, ese pecado no se traspasaba, no afectaba su parte más
más interior, quiebra su espíritu, su alma. Entonces, no tenemos pecado. Y sin embargo, Juan aquí ataca esa idea y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Imagínense, la verdad del Señor no está con nosotros. Si es que pensamos que no tenemos pecado, está haciendo un ataque directo, severo, en contra del gnosticismo en su manifestación epicureísta. Y dice, sigo con el 9, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La importancia, el contraste que Él hace, el hecho de presentar a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, como aquel que te limpia, como aquel que te perdona, como aquel que aboga en favor de tus pecados, haciendo ver que es el mismo Jesús el que tiene que perdonarte pecados y por ende es imposible que no los tengas, porque es por algo que Él te limpia de ellos. Y dice el 10, si decimos finalmente que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabras severas, palabras fuertes, palabras que realmente, a la luz de lo que hemos visto, están atacando directamente una corriente errónea, un modo de pensar, una filosofía que no va de acuerdo con la palabra del Señor. Que muy bien Pablo haya visto venir. Van a entrar en Éfeso, van a venir los rapaces que no perdonarán al rebaño. De ustedes mismos se van a levantar hombres que van a pervertir la verdad del Señor. Luego, 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Mire lo que se nos dice aquí. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Se dan cuenta cómo Juan aquí ataca directamente la idea de que no puedes darle rienda suelta al pecado y a tu naturaleza y dejar que todos tus deseos carnales sean satisfechos? Porque él claramente dice que el que practica el pecado es del diablo y no de Dios. Por ende queda totalmente destruida y dejada en lo más bajo la idea errónea de que no, nuestro espíritu es bueno, tranquilo, nuestro espíritu es bueno, nuestro cuerpo es malo, sí, nuestro cuerpo es malo, pero lo que hagas no va a afectar porque el espíritu está muy adentro. No, Juan dice el que practica el pecado es del diablo. Incluso dice en el 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Concluyendo entonces, ¿somos capaces ahora de ver la importancia del contexto histórico? Ojalá hayan hecho el ejercicio y quizás los que leyeron Juan antes, ojalá hayan podido ver esto de una manera distinta. Ver cómo saltan estas corrientes filosóficas enfrente de nuestros ojos en la medida que hemos visto el contexto histórico. Por eso es que es tan importante. Por eso es que es tan vital poder sumergirnos en el contexto histórico. Entonces, esta sería la segunda clase de las cartas de Juan. Le voy a pedir a todos mis alumnos que puedan, y los que no han hecho, enviarme sus correos para enviar el segundo cuestionario de preguntas respecto a esta lección. En la lección número 3 vamos a estar hablando un poco más respecto de las cartas de Juan. Va a ser una tercera clase introductoria a esta carta. Vamos a seguir hablando de algunos aspectos importantes, como lo son el propósito, como lo son algunas palabras claves del libro, como lo son algunas características especiales, y también vamos a hablar respecto del bosquejo del libro. Y ya, ojalá en la siguiente clase o en la cuarta, vamos a adentrarnos ya definitivamente al libro como tal, con mucho más conocimiento y claridad respecto de lo que él quiso hablar. Que Dios les bendiga.